San Pablo era un hombre estudioso de la ley, judío, fuerte, de carácter fuerte, pero contrario a Jesús de Nazaret, contrario al camino de Dios. En esa época se llamaba el camino de Dios, el nuevo camino. Él tenía un camino distinto al nuevo camino, el camino de la ley, el camino de otras cosas, de otros ritos, y odiaba a muerte al nuevo camino, a la iglesia naciente. Los perseguía a muerte, los encadenaba, los metía a la cárcel. Iba a Damasco con la carta de los sumos sacerdotes, con permiso, para traer cristianos a Jerusalén y ser condenados. Era un hombre que quería acabar con el camino nuevo, acabar con la gracia de Dios, acabar con la pequeña iglesia naciente. Y va a Damasco a eso, con esa inteligencia de él, una inteligencia desbordante. Se jacta, estudió en la mejor escuela, en la escuela de un tal Gamaliel, el mejor maestro de la época, era él de la ley. Ahí estaba San Pablo. Él se hablaba de eso, de que era un hombre, y lo es, inteligente, capaz. Y va con su objetivo de acabar con este nuevo camino, acabar con la iglesia. Cuando va el camino hacia Damasco, una luz del cielo lo envolvió. Aquí no hay ningún caballo. La gente pues, obviamente, pues, la gente en su imaginación lo meten en un caballo. Ahí no hay ningún caballo. Pero, es decir, la gente en su iconografía, en el arte eclesiástico, ¿no? Lo meten en un caballo. Él va, dice, va. Aquí no dice cómo iba San Pablo. Pablo va a Damasco. Una luz del cielo lo envolvió con su esplendor y cayó por tierra. Y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pregunta y se responde, una pregunta-respuesta. ¿Quién eres, Señor? Pregunta él. ¿Quién eres, coma, Señor? La pregunta-respuesta. Sabía que era el Señor. ¿Quién eres, Señor? Respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Porque si usted persigue a un cristiano, ahí persigues a Jesucristo. Si tú dañas a un cristiano, dañas a Jesucristo. Es decir, Cristo vive en ti, vive en mí, en la comunidad. Cada que alguien daña a alguien, está dañando al Cristo Nazareno. Entonces, es decir, la línea directa no existe. Hay una mediación. Todo lo que haga en contra de alguien es en contra de Jesús, al Señor. San Pablo parece que como que queda ciego y pregunta: ¿qué debo hacer? Levántate, dice Dios, ve a Damasco, allí te dirán lo que debes hacer. Allá lo recoge un sacerdote de Ananías y lo catequiza, lo induce y le dice con la palabra: recobra la vista. De inmediato San Pablo volvió a ver. Ya no vio el camino anterior, el camino de su ira, el camino de su contaminación, el camino de su rabia, el camino de esa ira contra Jesús y sus discípulos o la iglesia naciente. Ya vio otro camino distinto, atractivo, mejor que el camino anterior, porque Jesús, su corazón lo sedujo, corazón abierto, un corazón que Jesús lo abrió para él, porque en él veía capacidades muy grandes para la iglesia y es un insigne predicador del Evangelio de Jesús, nuestro San Pablo. Él va a esa casa, Ananías lo hace ver. Y bueno, en el diálogo le dice a él: levántate y recibe el bautismo, que por la imposición de mis manos tus pecados quedarán lavados. De San Pablo, de ese hombre monstruoso, perseguidor, dañino, ese hombre con esa ira contra la iglesia, hoy lo bautizan y el pecado, el bautismo lava todos los pecados que tengamos. San Pablo, cuando fue bautizado, quedó en gracia y disponible para hacer la voluntad de Dios, que sí la hizo. Tanto así que perseguidor pasó a ser perseguido y fue mártir en Roma, decapitado San Pablo, para anunciar a Jesús el Señor.
Hermanos, San Pablo nos enseña qué es metanoia, qué es la conversión. Es volver a mirar a Dios, caminar con Él. Jesús, Señora, heme aquí estoy ciego, porque el pecado nos enceguece. Yo veo claro, gracias a Dios, pero el pecado me hace ciego interiormente hablando, me hace obtuso, me hace absurdo y a la vez cometo cosas absurdas por el pecado. Entonces, cuando estoy en Dios, en gracia, puedo ver claro el camino a seguir. ¿Cuál camino? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí va al Padre. Entonces, hermano, San Pablo, después de la conversión, el hombre inició a hacer comunidades en Corinto, en fin, en Galicia, allá en los Gálatas, hizo muchas comunidades, hizo muchas iglesias que acompañaba. Una cosa interesante, San Pablo, el apóstol San Pablo, fue fundador de muchas iglesias, de muchas comunidades pequeñas y grandes, donde él predicaba y iba ordenando sacerdotes y personas de la palabra que él formaba para que la iglesia fuera creciendo en resplandores nuevos de Dios. La iglesia es un camino. La iglesia es la que señala el camino a seguir. La iglesia está la luz, que es Dios, que ilumina y que envuelve todo ser humano para caminar con Él con claridad. Escuchen la voz de Dios que nos dice, ¿a quién buscas? Dirá Jesús, Señor, te busco a ti. Día y noche te busco a ti, Jesucristo el Señor. Hoy una fiesta grande para la iglesia de un gran apóstol, de una columna, como Pedro, el apóstol Pedro, 2 columnas talladas, 2 columnas fuertes de enseñanza, de vivencias radicales de Dios, porque San Pablo murió por Jesucristo el Señor, una predicación. Fue un hombre que vino hasta España, en España naufragó alguna vez por predicar el Evangelio. Era un hombre inquieto, un hombre de éxodo misionero, un hombre en salida, un hombre de comunidades, que construía comunidades de amor, fraternas, las cimentaba y las alimentaba con la palabra de Dios y su predicación, que era la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos enseña hoy que hay que ir a Damasco, al Damasco bueno, para encontrarme con Jesús el Señor. Que Dios nos bendiga como San Pablo y nos dé esa luz y que nuestros pecados pues sean bien confesados para estar con Jesús en su gracia y poder iluminar al mundo entero. Y hay un mandato en el Evangelio de hoy: id, un imperativo, id, una iglesia en salida, un apostolado en salida, un apostolado itinerante. Id, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio y a toda la creación y díganle que está cerca el reino de los cielos, que la palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada, la palabra es una palabra que fluye y que va haciendo su obra cuando el ser humano se dispone a ello. Que usted y yo seamos dúctiles a la voluntad de Dios para cumplirla y hacer que todo mundo crea en Dios con la palabra de Dios y testimonio nuestro. Se dice, la palabra de Dios se predica, se rubrica con testimonios para que Dios nos haga eso. Dice Dios como promesa a los que estamos llevando el Evangelio: para ustedes habrá unos signos. En mi nombre, en el nombre de Dios, echaremos afuera los demonios. Toda cadena de opresión, toda dolencia, toda enfermedad será sanada en el nombre divino de Jesús de Nazaret. Hablaremos lenguas nuevas, la del perdón y la del amor. Lenguas nuevas que nunca pasan de moda: el amor y el perdón. Y también, si hay veneno fuerte y me lo tomo, pues esta gente pues no morirán, porque Dios estará con él. Dice él: imponga las manos a los enfermos y estos quedarán sanados. Con la enfermedad, la corporal, la interior, la enfermedad de la mente, la enfermedad del cuerpo, la enfermedad del pecado, tanta enfermedad que tiene hoy las personas. Hoy hay muchas patologías. Y tenemos una cultura, una humanidad enferma. Necesitamos personas de Dios, del Evangelio de Jesucristo, para llevar su santa palabra, llevar a todo el mundo sanación, vida nueva, una alegría nueva. Y quitarles del mundo, como a San Pablo hoy, Ananías,
quitar la ceguera de mucha gente. Hoy tenemos unas personas, un mundo que camina a ciegas, que no sabe el mundo hoy hacia dónde camina, hacia dónde va el hombre, hacia dónde va la cultura, hacia dónde vamos. No está claro el caminar. ¿Por qué? Porque estamos distantes, lejos del amor de Dios. Cuando el hombre camina con Dios, sabe uno para dónde vamos. Cuando estoy con Jesús, mi Señor, sé para dónde voy, que Él es el camino y tengo el horizonte abierto y claro hacia dónde va la vida, hacia dónde van mis pasos, hacia dónde va mi ser, cuando estoy con Jesús. Pero el mundo nos tiene obnubilados, nos tiene enceguecidos a muchos de nosotros. Quiere Dios que hoy, que San Pablo es como un ejemplo de conversión, un ejemplo, un hombre que pasó de perseguir, ser perseguido, del odio al amor, de la ira a la mansedumbre, de la desgracia a la gracia, del pecado a la gracia, del mal a la bondad, del pecador a ser santo. Entonces ese es el camino que hay que seguir a Jesús para que Él nos elija y nos envíe con ese imperativo espiritual: id a todas las naciones y predicad predicad el Evangelio, la nueva noticia, que Cristo está aquí. Hermanos y hermanas, el mundo necesita predicadores insignes, predicadores eximios, predicadores que lo hagamos con inteligencia, con estudio, con testimonio, con tiempo, con todo lo que implica la parresía de Dios. ¿Qué es parresía? Una palabra griega que es la fuerza espiritual de Dios. Parresía, la nueva fuerza de Dios. Esa parresía que nos invita, esa parresía apareció en Pentecostés. Y Pedro sale a hablarle a las personas, convirtió 5,000 con la mera palabra, porque está lleno de esa parresía de Dios. Esa fuerza espiritual que yo aquí no quepo. Yo aquí no quepo, tengo que salir de mí, porque me veo obligado, tengo la obligación perentoria de predicarle al mundo entero un camino, el nuevo camino, el camino de Dios, el camino de la conversión, el camino de la fraternidad, el camino del amor, de la liberación y de sanación. Me veo una obligación, no quepo en mi cuerpo, como que quisiera salir mucho de mí para darle al mundo entero lo que significa Dios en mí, Dios en nosotros. Y así vamos a romper las cadenas que oprimen, la enfermedad, el mal, el demonio será arrojado a la profundidad de la nada, a la profundidad de la miseria, donde debe estar y nunca debió salir. Pero está afuera esa figura que la iglesia tiene que encadenarla y atarla para siempre y mandarla a la profundidad de la miseria, del anonimato total. ¿Qué no va a hacer? La iglesia. Así como San Pablo nos estamos obligados a ser sensibles ante un mundo que está desadaptado, un mundo que está envencijado, un mundo envejeciéndose, un mundo que perdió el camino, un mundo que perdió a Dios, un mundo que perdió la espiritualidad, un mundo que perdió el camino de Dios. Entonces el hombre, ahí nos toca a nosotros como San Pablo seguir el caminar de Jesucristo, llevarlo como testimonio y con la fuerza de Dios para que este mundo pueda cambiar mucho. El mundo y el hombre están abocados al fracaso, abocados a la nada. ¿Te quiere Dios que esta nueva luz, que es Jesucristo el Señor, esta luz predicada, testimoniada, sea un signo para volver el camino hacia el Señor Jesucristo? Como San Pablo, les invito a usted, hermano, a que haga una revisión. Está nubilado por el mundo, está oscura tu visión, está oscuro tu porvenir, está oscuro tu devenir, está oscuro tu quehacer, está oscuro tu diario de vivir. Si es así, busca al Señor, que Dios enviará muchos Ananías para decirnos: recobra la vista, y la vista será recobrada. Y como San Pablo y los demás apóstoles, y ir al mundo entero a proclamar una noticia de gracia, tocar enfermos y que estos, aún a la distancia, queden sanos. Hermanos y hermanas, hoy es un día para la iglesia muy grande. San Pablo, y mira bien cómo Dios se vale de la basura para sentarlo entre los príncipes del pueblo. Cómo Dios se vale de un hombre lleno de ira, de carcoma, de ponzoña, un hombre cáustico, un hombre enfermo en su corazón. Cómo Dios lo sana y lo hace dúctil para su proyecto de salvación de la humanidad y del mundo. ¿Quiere Dios igual a ti y a mí? Dios nos ama así igual. Quiere que mi corazón y el suyo sea un corazón sin tapujos,
un corazón que pueda mirar, que pueda ver, corazón que ame, corazón que lucha, corazón que da clarividencia, un corazón convertido, un corazón que camina el camino de Dios. Que Dios bendiga pues nuestra iglesia y que Dios nos disponga como San Pablo a esa metanoia permanente, a esa conversión apostólica, esa conversión misionera, esa conversión pastoral. Continuamente tú y yo trabajando nuestra propia conversión. Que Dios nos ilumine para que la palabra tuya y la mía sea escuchada y el demonio sea sucumbido a la nada y los enfermos sean sanados. Amén.